Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. La primera vuelta presidencial en Ecuador tiene un claro ganador, es el Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana. Y hasta ahora todo indica que el segundo lugar lo ocupa Guillermo Lasso y a continuación por una corta diferencia se ubica Yacu Pérez. Sin embargo, alrededor del procedimiento para definir esta situación con vista a la segunda vuelta del 11 de abril, se ha creado un oscuro escenario porque los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral confunden con sus decisiones y con sus acuerdos con 2 de los 16 candidatos. El movimiento Pachacutic denuncia fraude sin mostrar una sola prueba. ¿Cómo se entiende todo este panorama ya cerrada la votación y cerrado el segundo bloque de análisis que ha tenido el Consejo Nacional Electoral? Para reflexionar sobre el asunto, conversamos con Paul Salazar, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y experto en estos temas. ¿Qué tal, Paul? Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Qué gusto. Un saludo cordial a la ciudadanía. Gracias por aceptar la invitación, Paul. De entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas el proceso en la primera vuelta, donde también, por supuesto, se eligieron asambleístas y parlamentarios andinos? ¿Crees que efectivamente cumplió las expectativas o estuvo por debajo del nivel de lo que se esperaba de un Consejo Nacional Electoral, del origen que ya sabemos que tiene? Para nada, no cumplió en absoluto las expectativas. Desde un primer momento hubieron complicaciones, hubieron trabas para la inscripción de las diversas candidaturas. De hecho, hubo un intento de eliminación de 4 organizaciones políticas que finalmente fue resuelto por el organismo competente, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. Todo esto empezó a crear un clima bastante complejo en cuanto a garantizar la transparencia o generándose suspicacias de cómo iba a ser manejado el proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, durante la jornada electoral, tuvimos, bueno, previo a la jornada electoral, durante la campaña, hubieron algunos elementos adicionales como previsiones de spot publicitarios que finalmente nos llevaron a la jornada electoral, un proceso electoral complicado, si bien es cierto, por las condiciones sanitarias, pero que sin lugar a dudas el Consejo Nacional Electoral le quedó grande esta organización del proceso electoral. Como cereza del pastel, el Consejo comete un error, pero inmenso, gigantesco, al anunciar el conteo rápido con un empate técnico en el segundo lugar. Eso fue una irresponsabilidad de parte del Consejo Nacional Electoral. A nosotros nos tocó vivir algo similar. De hecho, en la primera vuelta del 2017, nosotros no anunciamos el conteo rápido aquella noche, precisamente por una responsabilidad con el país, con el mundo, porque finalmente la opinión pública iba a tener una información no precisa en base a un conteo rápido que tenía un empate técnico. En aquella ocasión, para saber si había o no había una segunda vuelta. En esta ocasión, para saber quién va a disputar con el binomio Arauz-Rabascar la segunda vuelta. Claro, pero Paul, ya que lo mencionas a propósito de la participación que hubo en el 2017, no solamente de las representaciones de ustedes en el Consejo Nacional Electoral, sino que actores políticos como el propio Guillermo Lasso en ese momento hablaron de fraude. Un conteo rápido genera esas posibilidades, esas incertidumbres, esas especulaciones, cuando no coincide precisamente con la realidad que ahora se comprueba en el conteo, en la votación real. A ver, tengamos claro qué es el conteo rápido. El conteo rápido, desde el punto de vista técnico, implica seleccionar una X cantidad de juntas receptoras del voto, transmitir esos resultados en este caso, al Consejo Nacional Electoral, y proyectarlos al 100% del total de las juntas receptoras del voto. Entonces, partiendo de esto, hay un pequeño margen de error. Entonces, sí, en este caso, dos candidatos que están disputando entrar a la segunda vuelta estaban dentro de ese margen de error. Fue un error haberlos anunciado y no decir, para el segundo lugar hay un empate técnico. Por lo tanto, Consejo Nacional Electoral prefiere esperar que se realice el procesamiento al 100% de las actas de esta dignidad para anunciar quién va a competir, en este caso, con el binomio Arauz-Rabascal.
Ya, pero entonces ahí te planteo la pregunta para volver al tema original. Si el procedimiento y todo el proceso en general del Consejo Nacional Electoral para la primera vuelta estuvo de alguna manera no dentro de los marcos y los protocolos y tampoco dentro de los estándares, ¿esto crees que efectivamente da pie para que, por ejemplo, Yacu Pérez hable de fraude e involucre a los actores políticos como, por ejemplo, el socialcristianismo, el correísmo? ¿Crees que por ahí está la explicación o la justificación de Yacu Pérez? No, de ninguna manera. Es básicamente un mal manejo comunicacional de parte del Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo hubiera dicho, hubo empate técnico, esperemos al 100% de los resultados, nada de lo que ha ocurrido estaríamos en estas condiciones. Por una sencilla razón, porque no le hubieran dado por sentado que el señor Yacu Pérez pasaba a la segunda vuelta, sin estar todavía confirmada esa información. Realmente el Consejo Electoral se basó en una proyección para afirmar eso. Ahora, me parece que es un absurdo vincular a toda la corriente de la línea del expresidente Rafael Correa con todo esto que ha sucedido, por cuanto esta línea política, ha sido la que más ha sufrido por parte de este Consejo Electoral. Primero quisieron quitar la organización política, en este caso Compromiso Social, luego no le podían dar la calificación del binomio, le pusieron muchísimas trabas, finalmente prohibieron muchos spots publicitarios. Entonces hay una serie de elementos que de una u otra manera más bien serían los principales perjudicados. Aún así, digamos, no hay cómo darle la razón al señor Yacu Pérez, por cuanto la ley establece claramente las causales para poder hacer reconteo de urnas. No es que cualquier candidato o cualquiera que esté participando en un proceso electoral a una dignidad pueda aseverar que inmediatamente hubo fraude. Ya no sucedió en el 2017, donde nos presentaron, hicieron una rueda de prensa, precisamente el candidato Lazo, diciendo de que tenía todas las copias de las actas, y al final, cuando tenía que presentar esas copias de las actas para a partir de ahí empezar la revisión legal de las juntas receptoras del voto, donde él tenía dudas, donde tenía suspicacias, finalmente no las presentó. Entonces, hay que cumplir la ley, pero a la vez darle toda la transparencia del proceso electoral que amerita, tomando en cuenta que estamos eligiendo el presidente de la República del Ecuador. Claro, pero Paul, entonces ya que lo mencionas y es importante para la audiencia de América Latina tener presente esto, el señor Yacu Pérez con el señor Guillermo Lazo se sientan frente a frente y quienes presiden esa reunión son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Sacan un comunicado y llegan a un acuerdo de revisar las actas, el 100% de las actas de la provincia del Guayas y el 50% de otras tantas más, si no me equivoco eran 6 o algo más. Esto efectivamente le desdice de la calidad incluso de orden jurídico con el que trata el tema el Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta dónde esto está avalando o legitimando una ilegalidad entonces? A ver, realmente lo que sucedió el día viernes, más que electoral, fue político. Fue político para que todos los ciudadanos que votaron por el señor Pérez y todos los ciudadanos que votaron por el señor Lazo, digamos, puedan llegar a un consenso para, entre comillas, porque el que más fue atacado fue el binomio de la Alianza UNES, en ese mini debate que armó, ese show político que armó el Consejo Nacional Electoral. De hecho, dentro de ese show político no podían haber llegado al acuerdo que llegaron, por una sencilla razón: entre dos candidatos que participaron, de 16 en total, no podían tomar una decisión como la que se tomó en su momento, avalado por el Consejo Electoral y también de una u otra manera con la presencia de observadores internacionales, en este caso de OEA. Entonces, partiendo de eso, el Consejo Electoral cometió otro error, ya de los tantos que ha cometido últimamente, avalando un acuerdo ilegal, un acuerdo que no podía ser llevado a la práctica finalmente. Primero, porque violaba de una u otra manera los derechos de los otros 14 participantes de esa dignidad, de esta contienda electoral para presidente. Y segundo, porque tienes que cumplir la ley. Para eso está el Código de la Democracia, y en el Código de la Democracia, específicamente en el 138, dice claramente cuáles son las causales para poder hacerle un reconteo de actas.
Ya, pero entonces para cerrar este primer bloque, estimado Paul, hay una comunicación de parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y un tuit del señor presidente Lenín Moreno Garcés, el primero con un tono enérgico pidiéndole al Consejo Nacional Electoral definiciones, y el segundo incluso el señor Lenín Moreno les dice apuren esto porque la plata para el reconteo hay. Estos mensajes no confunden, no intoxican incluso la comunicación, el relato político de un proceso donde se elige al próximo presidente de la República del Ecuador. ¿No te parece que efectivamente eso, en vez de ayudar, confunde y, como digo, intoxica el tratamiento del tema? Por supuesto. Primero que nada, porque OEA no tiene la capacidad de exigir algo de esta naturaleza. Es una misión de observación internacional, efectivamente. Tiene la posibilidad de sugerir, pero no de exigir. O sea, ahí hablemos en base a las funciones y las competencias que tienen las misiones de observación. Segundo, el presidente de la República, digamos, envía ese mensaje por Twitter y genera una ola de rechazo de parte de la ciudadanía gigantesca en proporción a su nivel de credibilidad, más que nada. ¿Por qué? Porque es un gobierno desgastado que tiene una serie de problemas, tanto a nivel social como económico, no se diga político. Entonces, partiendo de eso, el meterse en este problema ahonda más la crisis y genera más suspicacias y quita transparencia para los procesos electorales, en particular para la segunda vuelta que se realizará en abril próximo. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Paul, y enseguida volvemos para seguir tratando lo que ya efectivamente es un momento especial, pasar una segunda vuelta con algunas que otras dudas sobre algunos otros temas también que están pendientes. Vamos a hacer la pausa y enseguida nos conectamos con Paul Salazar, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y experto en estos temas. Vamos a la pausa.